Tengan ustedes muy buenas tardes, mis queridos hermanitos del grupo Amén. Para mí es un gusto poder estar con ustedes por este medio, expresarles mis saludos, mi afecto y mis deseos que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien de salud, que estemos saliendo adelante de esta situación que a todos nos ha incomodado. Pero como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Y eso es que tenemos más tiempo para conocer a Dios. Y entonces vamos a hablar sobre el tema de esta tarde. Él es mi gozo y mi alegría. Él es mi gozo y mi alegría. Ese es el tema que vamos a compartir esta tarde juntos, un momento con el grupo Amén. El objetivo de este tema es enseñar que Yahvé es el único que te dará a ti y a mí el gozo y la alegría, que no hay otra cosa, que no es la fiesta, que no es la reunión, que no son las amistades, que no es nada de eso, sino que es Dios mismo el único que nos da la alegría y el gozo que dura para siempre. Antes que no los conozcamos, pues hemos vivido de una manera diferente en el mundo, sin conocerlo bien. La lectura de Habacuc nos dice, del capítulo 3, versículo 17 y 18, nos dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas del rebaño, y que no haya vacas en los corrales. Con todo esto, yo me alegraré en Yahvé y me gozaré en el Dios de mi salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué hermosa la lectura de Habacuc, que nos dice que no importa que no haya cosechas, que no haya frutos, que no haya flores, que no haya productos de olivo, que no haya ovejas, que no haya vacas en los corrales. No importa que nos falte todo. Lo único que nos debe importar es que no nos falte Dios en tu vida y en la mía. Aquí en el pasaje de Habacuc está definiendo esa situación tan crítica en que vivía en esos tiempos Judá. Tenían que atravesar una economía agrícola, pero no todos podían tener buenos recursos. Se sabía que había muchas cosas, pero no había. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice también en Habacuc 2:4, nos dice, mas el justo por su fe vivirá. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, los sobrevivientes. Por la fe en Cristo Jesús, el amor a Dios por sobre todas las cosas, poniéndolo a Él como el primero en mi vida, en la tuya, el primero en mi familia, y enseñando a mi familia a que hagan de Jesús el centro de su vida, porque tenemos que llegar a ser cristocéntricos, que todo se mueva en torno al amor a Cristo, que Cristo reine en nuestro hogar. Entonces, tendremos gozo, tendremos alegría. No es alegría que cuando vamos a un cumpleaños festejamos al dueño del santo y nos ponemos a bailar y dicen, ¡ay, qué alegría, qué felices hemos estado! Pero es algo que es un momentito y se va. Sin embargo, la alegría de saber que somos hijos de Dios, la alegría de saber que Él nos ama, que Él nunca nos abandona, que Él está siempre contigo y conmigo, aún en la enfermedad, aún en la necesidad, aún si algunos de nuestros seres queridos hayan partido. Pero sabemos que cuando hay alguien que parte, es porque todos venimos de Dios y un día, más tarde o más temprano, volveremos a Él. Y tenemos que aprender a vivir sin temerle a la muerte. Porque la hermana muerte, como decía Francisco de Asís, es algo con la que todos tenemos que aprender a convivir. Y tenemos que aprenderla a ver como algo necesario, algo que un día nos tocará a ti y a mí, en cualquier momento. Lo único que debemos tener cuidado es que nuestro corazón esté preparado,
Que nuestro corazón esté en paz con Dios, esté en paz con mis hermanos, que en mi corazón yo no tenga odios, que en mi corazón yo no tenga resentimientos, que yo haya aprendido a pedir perdón, que yo haya aprendido a perdonar, que yo haya aprendido a sembrar a Dios en mi familia, que haya aprendido a sembrar a Dios en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, en mis hijas, en mis nietos, en mis yernos, en mis vecinos, en mis amigos, en el trabajo. Eso es lo importante. Si es que tú has adoptado a Dios como tu rey, como tu único Dios, como el centro de tu vida, pues vas a vivir de gozo en gozo, porque el gozo es un don que nos da el Espíritu. Y hay gozo en nuestro corazón cuando, aunque todo nos fallara, pero Dios está con nosotros y Él es, como dice Padre Manuel, suficiente para poder vivir. No nos hace falta nada, solamente que Él esté a nuestro lado. Por eso, hermana, yo te digo que nosotros tenemos que aprender a vivir así. Ya en Lucas 6:45 también nos dirá, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, pero de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué nos quiere decir con eso, hermanos? Que nosotros tenemos que aprender a tener un corazón bueno, un corazón como el de Jesús, un corazón que sepa amar, un corazón que sepa respetar, un corazón que sepa ver en nuestro prójimo a Dios mismo, en el desvalido, en el que está despreciado por todo el mundo. Nosotros tendremos que aprender a amarlo, tendremos que aprender a servirlo, tendremos que aprender a ayudarlo. ¿Cuántas veces en estos 7 meses, vaya para 8, en nuestros grupos de oración hemos sabido de hermanos que han perdido el trabajo, que han perdido la salud, que no tienen para comer, que no tienen dónde dormir porque pues se rompió una cama, se malogró un colchón? ¿Y tú y yo qué hemos hecho? Hemos sido capaces de desprenderme y decir, yo tengo ahí arrumado en mi cuarto o en otra habitación una cama que ya no me sirve porque ya mis hijos ya se casaron y ya volaron cada uno a su sitio. Hemos sido capaces de desprendernos y darlo. Hemos sido capaces de decir, bueno, si mi vecina de al lado es muy viejita y no tiene quien le dé, yo le voy a llevar una ollita con su caldo caliente, un plato de guiso con su arroz para que pueda alimentarse. Hemos sido capaces. De eso es lo que debemos preocuparnos, para agradar a Dios y para tener gozo en nuestro corazón, para que nuestro corazón se alegre y se goce en el Señor, para que le podamos danzar con alegría y ese gozo, esa paz, esa alegría brote espontáneamente de nosotros. Tenemos que aprender a vivir en santidad como quiere Dios. Y no es esa santidad que nos vamos a flagelar, que vamos a morirnos de hambre, que nos vamos a amarrar cinturones de fierro, ni nada de eso, no. Vamos a ser santos cuando tú y yo aprendamos a amar, aprendamos a desprendernos. Si tengo 2 soles, pero mi hermana de al lado no tiene para comer, pues yo le tengo que dar mi sol. Entonces tú y yo haremos sonreír a Jesús porque habremos compartido. ¿Verdad que sí, hermanos? Y entonces será como dicen que hay más gozo, hay más satisfacción, más alegría cuando tú te desprendes. Hay más gozo y más alegría cuando tú compartes. Hay más gozo en dar que en recibir. No es que a mí me gusta que me traigan regalos, que me den dinero, que me den mis propinas, mi sobrino, mi familia. No. A mí más me agrada el poder compartir mi pan con el que no lo tiene. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Y entonces todos dirán, ese hermano, qué bueno que es. ¿Por qué será así? Y entonces él mismo podrá decirle, es que mi Dios me enseña que tú eres mi hermano,
que tú eres mi hermana y que tu hambre es mi hambre, que tu necesidad es la mía y que yo no puedo comer si es que tú no tienes con qué alimentarte. Por eso, hermanito, hermanita, yo te digo, comparte lo que tienes, pero compártelo con alegría, no para que lo sepa el mundo entero, es para que lo vea en lo oculto, lo vea Dios. Para que tú puedas dormir tranquilo y en la noche antes de dormir, cuando hacemos nuestro examen de conciencia, puedas decirle, sí, Señor, hoy día hice algo que a ti te agrada. Compartí mi pan con el hambriento. Di de beber al sediento. Pude vestir al desnudo. Pude consolar al triste. Pude enjugar sus lágrimas de mi hermano, de mi hermana. Porque a veces en nuestros grupos también nos olvidamos de nuestros hermanos. Y dicen, ¿sabes qué sabes del hermanito fulano? Mira que desde la pandemia ya no ha venido al grupo, ya no viene. ¿Lo has llamado por teléfono? ¿O no? Tú dices, no, que lo haga la responsable, que lo hagan los servidores. Pues yo te digo que no. Yo te digo que no, que tú y yo, siendo simplemente miembros de la asamblea, tenemos el derecho y la obligación de llamar a nuestros hermanos, de preguntarles, ¿cómo estás, hermanito? Te extrañamos, hermano. La semana pasada hemos tenido alabanza en nuestro grupo, hemos tenido enseñanza, pero nos has hecho falta tú. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo la están pasando? ¿Están todos bien? ¿Nadie ha caído? ¿Nadie se ha enfermado o ya lo superaron? Estamos orando por ti. Y si el hermano o la hermana te cuenta algo, pues ábrele tu corazón y dile, vamos a agarrar la palabra de Dios y antes de despedirnos vamos a hacer una oración de gracias, una oración de petición, una oración de intercesión o vamos a alabar juntos porque tú y yo tenemos una oportunidad más de vida. Y entonces tu hermanita o tu hermanito que ha recibido tu llamada se alegrará y dirá, Dios no se ha olvidado, porque mis hermanos me han demostrado que ellos se acuerdan de mí. Y es así. A mí me da mucha alegría cuando uno de mis hermanitos o mis hermanitas me llaman, a pesar de que yo soy la hermana, como quien dice en su hermanita, un poquito más antigua en su grupo o en nuestro grupo, piensan que yo debo estar sana, que yo debo estar muy bien, que a mí no me pasa nada. Pero no es cierto. También a mí me duele la cabeza, también me sube la presión, también he tenido mis momentos de tristeza y mis momentos de dolor, pero he aprendido a saber soportarlo y a ofrecerle mi dolor en remisión de mis pecados y los de mi familia y los del mundo entero. Yo recuerdo que cuando jovencita, pues para mí todo era color de rosa, vivía feliz en mi hogar con mi mamá y mi papá, que eran buenas personas, que íbamos a misa todos los domingos, que nos íbamos de paseo, que saliendo de misa ya cuando tenía como 13 o 14 años regresábamos a misa en Santa Beatriz en la noche, porque todos los que iban a misa en la mañana, en la misa de niños, y yo iba en la misa de niños hasta los 12 años, y también iba al catecismo los sábados en la tarde y tenía una libretita y me sellaban mi asistencia. Y tenía una cajita de estampas que me daban de lo que contestaba las preguntas. Entonces, con mis papás volvíamos a misa en la noche, los domingos, y entrábamos a ver las películas que nos daban en el salón parroquial. Ahora lo han hecho escuela, pero antes era un salón parroquial grande. Y ahí íbamos al cine. Y íbamos mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Y saliendo del cine, pues había una dulcería al lado de la puerta de la municipalidad del Lince, y ahí vendían churros a la madrileña, pero también vendían champú. Y mi papito, que era un alma de Dios, y que yo aprendí a amar a Dios porque decía, si mi papá es bueno, pues así debe ser Dios. Cuando yo hice mi primer seminario, me fue muy fácil entender cómo era el amor de Dios, porque pude ver el reflejo en mi padre y el amor de María en el amor de mi madre. Ellos fueron mis primeros educadores en la fe. No lo aprendí en el colegio. A pesar de que sí enseñaban religión, sí había cursos, sí hice catecismo, pero quien sembró la semillita de Jesús en mi corazón, de María en mi corazón, fue mi papá y mi mamá. Y ya hasta señorita yo iba con ellos.
Y cuando perdí a mi padre en un accidente, mi hermano y yo quedamos heridos, pero mi papito falleció a la hora, pues yo le reclamaba a Dios, ¿por qué te lo llevaste a él siendo tan bueno? ¿Por qué a él? ¿Por qué no te llevas a los papás borrachos, a los papás que les pegan, a sus esposas o a esos papás que se van de la casa y abandonan a su familia? ¿Por qué a él? Le reclamaba. Yo tenía 19 años y en esos tiempos había un padrecito que recién había llegado hace un mes a mi parroquia. Era columbano, ya no vivía en Lince, vivía allá en San Martín. Y ese padrecito me dijo que Dios necesitaba ángeles en el cielo y por eso se había llevado a mi papá, porque seguramente mi papá era muy bueno y que nunca le diga ni le reclame a Dios, porque Él nos ama más que nadie y Él sabe por qué se lo ha llevado. Es así que a los días vino el abogado que estaba viendo todos los papeles y nos trajo el resultado de la autopsia. Mi papito había tenido una enfermedad en sus ojos que no se veía todavía, pero decía la autopsia que tal vez en un año o dos mi papá hubiera quedado completamente ciego. Y entonces yo pude entender lo que el sacerdote me dijo ese día, que Dios sabe mejor que yo lo que hace y que aún en el dolor y en la tristeza hay que agradecerle y hay que gozarse en el Señor. Y así fue que a cocachos aprendí mi labor de colegial. Y así fue que empecé a amar a Dios, porque el que Él se haya ido hizo que yo entrara por primera vez a un grupo de oración en mi parroquia, en el grupo más antiguo de San Martín, que se llama el grupo hasta ahora Santísimo Sacramento. Y ahí estuve, y ahí recibí mi primer bautizo. Si no hubiera sido por el dolor y la tristeza, no hubiera llegado a un grupo de oración, aunque yo era primer viernes, primer sábado, secretaria de la Cofradía de la Virgen del Carmen, acompañaba a mi mamá al Sagrado Corazón de Jesús, iba todos los domingos a misa. Yo me creía una católica perfecta, pero no. Me faltaba conocer a Dios, me faltaba entregarle mi vida, mi corazón, me faltaba hacer que Él sea el primero en mi vida y que nadie ocupe su lugar, solamente Él, y en dejarme guiar por Él, en aceptar lo bueno y lo malo. Hace poco le decía yo al Padre Wilmer, yo lo único que le pido a Jesucito es no morirme en la pandemia. Yo quiero morirme cuando se acabe la pandemia, porque no le tengo miedo a la muerte. Yo sé que como todos, venimos de Dios y un día volveremos a Él. Pero lo que pasa es que yo qué pesada que soy, que le digo a Jesucito, no me lleves ahorita, porque yo quiero que cuando yo me vaya, me velen en mi casa, que todos mis hermanitos de mi parroquia vengan a cantarme, a rezarme, que nadie esté triste, que todos estén alegres, y que usted y todos los padrecitos que de la fraternidad vayan a celebrar mi misa concelebrada y que me canten esa canción que dice qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Que nadie se ponga de negro, sino más bien que hay alegría y gozo porque yo estoy volviendo a los brazos del Padre. Y el Padre Wilmer me dice, ay, qué alegría me das, me dice, saber que no le tienes miedo. No, le digo. La hermana muerte es algo que tenemos, de lo único que estamos seguros que un día partiremos. Pero hermano, hermana, no le tengamos miedo. Lo único que debemos tener miedo es de no haberlo amado suficiente, de no haberlo escuchado suficiente, de haberle desobedecido, de aún sabiendo que tenemos que amar, no amamos, sabiendo que tenemos que perdonar, no perdonamos, sabiendo que tenemos que olvidar las ofensas, no las queremos olvidar. Entonces, yo te pido, te suplico, hermano, que te goces en el Señor, que te alegres en el Señor. Y por eso cuando vamos a un sepelio, no pongámonos a llorar, recemos el rosario y cantemos canciones. Cantemos porque no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, un corazón que ama a Cristo. Entonces, hermanos, esto es lo que yo les quería decir. Y miren, hermanitos, leamos la palabra de Dios. Dice el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 8. Secaste la hierba, marchitaste la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Jesús lo vuelve a confirmar también en Marcos 13, 31. Y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Así, hermano, que las palabras de Dios en nuestra lectura bíblica, en todo lo que Él nos va formando diariamente, leámosla siempre. Que esté bien gastadita y bien maltratadita, que esté ya así toda arrugadita, que ya esté toda media cochinita también, de tanto que la usamos. Esta que sea nuestro mejor tesoro, con el que aprendamos a corregir a nuestra familia, con el que nos corrijamos también nosotros, con el que enseñemos a nuestra familia a amar a Dios por sobre todas las cosas. Hermano, hermana, ya no les voy a aburrir más porque ya llegó mi hora que tengo que retirarme, porque solamente me han dicho que son 20 minutos. Así que vamos a darle gracias a Dios por este grupo de oración. Vamos a darle gracias a Dios porque Él un día pasó por nuestra vera, pasó por nuestro lado y pronunció nuestro nombre con infinita dulzura. Y te dijo, ven, ven a mí, ven y sígueme, deja ahí tus quehaceres, tus penas y ven y sígueme, ven y acompáñame, pero no solo para que le acompañemos, sino para que aprendamos de Él y lo demos a conocer a otro. Tu tarea y la mía es hablar de Él a otro para que otro lo ame y lo conozca como tú y yo sabemos amarlo. El grupo Amén tiene que alabar a Dios y tiene que evangelizar a tiempo y a destiempo, pero empezando por nuestra casa, por nuestro hogar, haciendo de su palabra carne en nuestra vida. Amemos, hermanos, no nos cansemos de amar. Amemos a nuestro prójimo, amemos a nuestra familia. Mostremos cómo es el amor de Dios. Padre bueno, Padre amado, Padre todopoderoso, esta tarde yo te quiero alabar, te quiero bendecir, te quiero glorificar por cada uno de mis hermanos del grupo Nazaret. Perdón, del grupo, bueno, también del grupo Nazaret porque es mi grupo, pero esta tarde en especial por el grupo Amén, por todos los que han venido pasando por este grupo, por todos mis hermanos que ya partieron, por aquellos que se han alejado por esta pandemia, por aquellos que se encuentran solos, enfermitos en casa y que no se acuerdan de ellos, por cada miembro de nuestras familias. Señor, hoy día yo te quiero agradecer por cada hermano mío que está aquí esta tarde, como un buen soldado de Cristo, alabándote, bendiciendo, glorificándote, haciendo suya las palabras de Jesús. Te alabo y te bendigo por eso, Señor. Te alabo y te bendigo por cada uno de mis hermanitos presentes. Te alabo y te bendigo por esta bendita corriente de gracia llamada Renovación Carismática Católica que un día nos llamó para poder también ser guiados y movidos por el Espíritu. Gracias, Señor. Gracias por esta tarde. Gracias por estar con mis hermanos. Gracias por compartir estos momentos y hablar de ti. Y ahora digamos que hay que gozarse en el Señor. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y ese gozo sin medida Él nos da. Si tienes ese gozo, canta para Él. Si tienes ese gozo, canta para Él. Si tienes ese gozo, canta para Él. Y su gozo sin medida Él nos da. Gloria a Dios, hermanitos. Aleluya. Que el Señor los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Amén.